En 2 Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer nuestro texto base para nuestra enseñanza de esta mañana. Permítame. 2 Timoteo. ¿Lo tenemos? Vamos a leer entonces. Permítanme, mis hermanos, porque 2 Timoteo, capítulo 4. Y dice así, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amado Dios, en esta hermosa mañana estamos agradecidos por tu amor, Señor, porque nos permites en este día estar aquí en tu casa. Amado Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestra comprensión a las verdades de tu palabra, para que surtan ese efecto en nuestros corazones, en los corazones de mis hermanos, por el poder de tu Espíritu Santo. Ya sea para que alguien se convierta, Señor, al Evangelio, o para movernos a la madurez espiritual. Creo, Señor, que la bendición de tu palabra hace hombres y mujeres conforme a tu corazón. Y la iglesia dice, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a Dios por su amor y su misericordia. Continuamos con nuestra serie Firmes en la Fe. ¿Recuerdas? Hasta el final. Diga conmigo, firmes en la fe hasta el final. Nuestro tema, mis hermanos, que hoy vamos a compartir es insta la palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo se llama nuestro tema? Insta la palabra en tiempo y fuera de tiempo. A manera de introducción, mis hermanos, algo que la Biblia nos enseña desde el Edén es que Satanás ha librado una guerra, mis hermanos, por el oído del hombre. Diga conmigo, oído. No fue con ejércitos, hermanos, con los que él atacó a Adán y Eva, sino con argumentos, con falsa doctrina. A Adán y Eva, mis hermanos, no les tentó con maldad obvia, sino con una falsa revelación que sonaba convincente. Esa palabra que encuentras en Génesis 3:1, que dice, con que Dios os ha dicho. Hoy, mis hermanos, la batalla continúa. Estamos en tiempos peligrosos, pero también diga conmigo, son tiempos de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? La oportunidad que Dios nos da, mis hermanos, de escuchar su palabra. Así es que nuestros oídos, hermanos, están bajo un constante bombardeo de ruido masivo. Por todos lados, sobre todo las redes sociales, todo lo que hoy tenga que ver con hacer ruido, mis hermanos, encontramos opiniones, profecías digitales. Hoy día hay profecías doctrinales, hay opiniones personales, doctrinas engañosas, sentimientos personales, hermanos, que están disfrazados de la voz de Dios. Así es que hoy tú y yo, mis hermanos, a través de este mensaje es meramente o netamente pastoral. Es el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo, el pastor de la iglesia. Cuando decimos mensaje pastoral, hermano, quiero decir
que es con el propósito de alentar nuestro corazón, de fortalecer tu fe. ¿Para qué? Pues para continuar con tu vida cristiana en la batalla que no es fácil. ¿Cuántos saben que la vida cristiana no es fácil? Pero no es un pretexto para no perseverar. Solamente esa manera de reflexión para seguir creciendo, hermano, seguir madurando, seguir con tu mirada en Cristo Jesús. Todas estas palabras que salieron de la boca de Dios, mis hermanos, que como bien lo decía en el texto, en nuestro tema de hace 15 días, en la utilidad de las Escrituras. Cuando hablamos de las Escrituras, hablamos del testimonio de Dios, de lo que Dios habló, de las palabras de Dios. Amén. Así es que con esta mira en el Señor debemos acercarnos, mis hermanos, cada día más a Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que nos ayudará en los tiempos de aflicción. Es lo único que te va a ayudar en los tiempos de prueba, en medio, mi hermano, de lo que tú estés pasando. Así es que debemos entender, hermano, que dentro de todas nuestras situaciones, ¿cuántos sinceramente viven situaciones difíciles? Ciertamente, de una o de otra manera, pero el mensaje, mi hermano, principal es llevarnos a los propósitos de Dios. Amén. Así es que, entrando en contexto, mis hermanos, a 2 Timoteo capítulo 4 verso 2, Pablo, hemos mencionado que en este último capítulo, las últimas palabras que el apóstol Pablo da, a unos cuantos meses, dicen algunos eruditos, a unas cuantas semanas de él ser decapitado, el apóstol Pablo, imagínese, hermano, en estos momentos tan duros y difíciles, donde él sabe que ya ha terminado su carrera, toma el aliento de la gracia de Dios, del poder de Dios, para que aún en una cueva, en un calabozo, mis hermanos, donde Pablo se encontraba, tal vez con una pobre luz, para escribirle cartas, consejos a Timoteo, claro está, inspirado por Dios. El apóstol Pablo sabe que ya no volverá a salir por el mundo, mis hermanos, a seguir predicando el evangelio. Él sabe que va a morir. Él no sabía exactamente cómo, nosotros ya lo sabemos. Capítulo 4, verso 6. Hoy sabemos, hermano, que fue decapitado, pero aún con eso, él toma la gracia de Dios y le dice a Timoteo con firmeza para animarlo: Timoteo, Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. ¿Qué Dios nos ha dado, hermano? Poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para que no te avergüences del evangelio, para que no apostates del evangelio. Lo reta, hermano, a luchar legítimamente para que enfrente los tiempos peligrosos. Hermanos, tiempos peligrosos, diga conmigo, tiempos peligrosos. Hemos estado viendo cómo Pablo alerta a Timoteo, y Timoteo tiene que decirle a la iglesia que estamos en los tiempos donde muchos apostatarán de su fe y otros simplemente escucharán de la fe, pero no lo recibirán. Así es que Pablo le dice: tú debes cumplir tu ministerio. Le enseñó acerca de la utilidad de las Escrituras, y eso lo vimos en el sermón donde tomamos 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, léalo conmigo, donde Pablo le dice: mira la utilidad de las Escrituras. Toda la Escritura, ¿qué es, hermano? Inspirada por Dios. Y dice: ¿para qué es útil? Para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí viene el propósito: a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Perfecto. ¿Qué significa perfecto? El mismo texto nos lo dice. Dice: enteramente preparado para toda buena obra. Ahora el apóstol Pablo, mis hermanos, en este capítulo 4 verso 1, Pablo va a darle
hay entre 5 a 9 mandatos en relación a su pastorado. Qué importante, mis hermanos, es que la oveja conozca la responsabilidad pastoral, porque nuestro deber pastoral es conocer la condición de la oveja. ¿Cuántos dicen amén? Pero ambas partes debemos aprender a mirarnos, pero con los ojos de Dios, con la lupa de Dios, con los lentes de Dios. Pablo, cada vez que se refería a la iglesia, aun cuando la iglesia tenía padecimientos, errores, faltas, incluyendo pecados, los veía con los ojos de Dios y les decía: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santos, a los santificados. Y la iglesia de Corinto estaban viviendo un desorden tremendo. Algunos estaban apostatando, no retirándose de la iglesia, no estaban saliendo de la iglesia todavía en Corinto. A pesar de momentos duros, difíciles, ellos seguían dentro. Y Pablo da ese mismo anuncio a esa congregación. ¿Para qué? Para que entren en orden. Diga conmigo, orden. Amados, una iglesia que vive bajo el orden de Dios vive en bendición. Cuando tú y yo estamos perseverando para vivir con orden, y el orden nos da bendiciones. Por ejemplo, Dios nos debe de llevar a un orden y disciplina de acostarnos temprano, de descansar. ¿Sabes para qué? Para que cuando vengamos a la iglesia, dile al que está a su lado: no se duerma. No, nada más quiero que rompas el hielo, estás bien tenso. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, comienza con unas palabras o últimas palabras para seguir animando al pastor Timoteo. Y le dice en el capítulo 4, verso 1, vamos a leer el verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí la palabra, hermano, que debemos analizar, que debemos hacerle, teológicamente hablando, hermano, recuerde, nosotros no hablamos de teología como para que sepan cuánto aprendemos, cuánto enseñamos, no, sino lo que tratamos de hacer es que entendamos el propósito de esas palabras para seguir abundando en nuestra vida cristiana. Amén. Pablo le dice a Timoteo, al pastor Timoteo: te encarezco. Esta es la palabra griega diamartiromai, y habla esta palabra, hermano, de una exhortación, pero solemne, muy intensa. Lo está exhortando ¿a qué? A asuntos serios e importantes, a asuntos, hermanos, de vida o muerte. Hermano, estamos aquí y el estar aquí es un asunto de vida o de muerte. Solamente hay dos caminos, hermano: o el cielo o el infierno. El cielo se llama Jesús, es el camino, la verdad y la vida. O el infierno. ¿Qué es el infierno? No querer nada con Dios. Yo ser mi propia religión, yo ser mi propia filosofía. Yo creo en lo que creo, es cierto. Todos somos libres, aunque hay por ahí doctrinas que niegan la doctrina del libre albedrío. Sin embargo, es claro en las Escrituras. De hecho, estás aquí porque tú decidiste, ¿sí o no? Aunque ciertamente Dios influye. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce a sus ovejas, y sus ovejas escuchan la voz del Señor. ¿Cuántas ovejas hay aquí? No, pero háganlo bíblicamente. Gracias. ¿Qué es así? Eso lo aprendí el pastor Joel, que reclámenle a él. Así es que, mis hermanos, el apóstol Pablo le está dando aún más fuerzas a la fe de Timoteo, y le recuerda que Jesucristo es el juez de toda la tierra, y que cuando Él se manifieste, es decir, en su segunda venida, ¿cuántos creen que Cristo viene? Amén. ¿Te estás preparando? Ay, gracias. Siempre este lado y este lado.
Pastor, ayúdelos. Por nada, es cierto. Y este lado, hermanos, ¿cuántos creen en la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice en 2 Corintios 5:10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Escuche, sea bueno o sea malo. Amados, el hombre tendrá un juicio sano y correcto. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de lugares donde la gente irá. Los que no creen en Cristo, los que no quieren obedecer sus caminos, sus ordenanzas, claro, a través de un proceso y con el poder de Dios para terminar la carrera y terminarla bien, bueno, entonces terminará, hermano, en algo conocido como el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 al 15, apúntalo. Ahí, mis hermanos, estarán, dice, desde los más pequeños, refiere a gente ya con el entendimiento claro. Amados, si alguien dice que un niño de 9 años, 8 años no tiene decisiones, pregúntele a los sicarios de esa edad. Ya tienen entendimiento. Así es que todo aquel hermano no ha sido condenado porque no haya sido elegido. Otra doctrina en las cuales no es bíblica, no es unos nacen para perdición y otros para condenación, de ninguna manera, la Biblia no lo enseña. Si fuera así, entonces no se predicaría del arrepentimiento, de llevarnos a reflexionar, ordenar nuestros caminos a través de Dios. Así es que, hermanos, el juicio del gran trono blanco será el resultado de una vida muerta sin Cristo. Ahora, no solamente es el lugar donde la gente dará cuenta, hermano, hay otro, pero es el tribunal de Cristo. Diga conmigo, tribunal de Cristo. Eso lo encuentras en 2 Corintios 5, verso 9 y 10. Ahí, mis hermanos, nosotros iremos al tribunal de Cristo. ¿Quiénes? Los santos, los que aceptaron a Jesucristo. ¿Para qué? Para ser evaluados tus obras, tus buenas obras. Pero no son las obras las que nos salvan, recuérdalo bien. Las obras de los hijos de Dios son evidencia de una fe. Y una vida con fe es una vida de obediencia. Diga conmigo, fe es igual a obediencia. Y obediencia es igual a práctica cristiana. Practica lo que estás aprendiendo. Así es que, mis hermanos, como siervo del Señor, Pablo le dice a Timoteo para animarlo: mira, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, tú como siervo de Dios, Él te está viendo. Él está viendo tu crecimiento. Recuerda que le decía: tú eres mi verdadero hijo en la fe. Una fe no fingida, una fe verdadera. Amados, los que estamos aquí necesitamos entender, diga conmigo, el que conoce a Dios lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? El que conoce a Dios lo tiene todo. Por tanto, hermano, debemos vivir con un ojo siempre puesto en el futuro. ¿Qué quiero decir? Mira tu vida. ¿Tu vida está contribuyendo al crecimiento de la iglesia? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Eres un cristiano más fiel a Dios? ¿Eres alguien que eres devoto a los mandamientos? Lo haces, mis hermanos, porque lo haces de corazón, de un corazón sincero, o de labios solamente. Ahora, recordemos que Jesús confronta a los fariseos en los evangelios. Encontramos en Mateo como en Marcos, donde Jesús decía a los fariseos, le decía al pueblo: ustedes, pueblo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esas son palabras del verdadero pastor de pastores, porque no era para que se fueran. No, mira, la palabra misma de Dios confronta, pero a la vez nos conforta. Jesús en Juan 10 dice claramente que la voz de sus ovejas reconocen a su pastor. Así es que Pablo, mis hermanos, anima a Timoteo a vivir siempre con sus ojos en el futuro. ¿Sabe cuál es tener o qué es tener ojos en el futuro?
en la venida de Cristo. Ya pronto dejarás de sufrir. Dígale al que está a su lado: ahora sí vas a poder predicar, pare de sufrir. Pero hasta que Cristo venga, hermano, esa doctrina no está respaldada por Dios. Ahora, no quiero decir, hermano, que seamos masoquistas. O sea, cuando hablamos de los tiempos difíciles que el apóstol Pablo, no es porque Pablo fuera antiprofesante de la doctrina, yo declaro y decreto que vienen tiempos mejores. Amados de Dios, ¿cómo estamos en nuestros tiempos? ¿Cómo nos fue el 2025? ¿Fueron tiempos mejores? Dígame usted. ¿Fueron tiempos mejores? Este país, estoy hablando del mundo, ¿hay buenos tiempos en nuestro país o en el mundo? Bueno, ¿qué crees? El 2026 viene peor. Así es que Timoteo le dice, Pablo a Timoteo, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, número 1, hermano, vive una vida irreprensible. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia también, a los tesalonicenses. Rápidamente, hermano, apóyenme por favor en la pantalla, hija. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y le dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, ¿qué dice, hermano? Sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tiene que hacer Timoteo. Vive una vida irreprensible. De hecho, en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, Pablo le dice: el que quiera ser obrero de Dios tiene que ser un hombre irreprensible. Ahora, irreprensible no significa sin errores, hermano. Quiere decir que si alguien te señala, que sea pero sin verdad. Hay gente que puede decir cosas de ti, ¿me explico? Puede acusarte, pero pueden ser mentiras. Aquí la palabra irreprensible es que no lo que digan de ti sea real. Luego también le dice, mis hermanos, número 2, vive una vida irreprensible. Número 2, vive en obediencia perfecta. Vive en obediencia perfecta. Primero a Timoteo 6:14, apúntalo, hermano. Número 3, ten esperanza gozosa. Gózate de la esperanza que está por venir. ¿Cuál? La segunda venida de Cristo. Iglesia de Cristo, gózate porque el Señor está pronto a la puerta de este gran acontecimiento. Pero es importante, hermano, que tengas tu mirada en lo que Cristo hizo por ti, por tu vida, por mi vida. Derramó su sangre para darnos perdón de pecados. Ahora, en agradecimiento, ríndete a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero no una cruz literal. La cruz simboliza al sacrificio, a lo que Él hizo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Que nos trajo una esperanza viva, gozosa, que le veremos pronto, hermano. Tito 2:13. Número 4, permanencia constante. Pablo le dice, mira, Timoteo, en el contexto de todo lo que hemos visto, hermano, de la segunda carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo le dice, tú debes de vivir una vida irreprensible, una vida de obediencia perfecta, ten esperanza gozosa. Siguiente, permanencia constante. Primera de Juan 2:28. Hermano, un cristiano fuerte, con una fe sólida, es aquel que es constante en el temor a Dios. Entonces, eres un cristiano justo delante de Dios. ¿Y sabe qué implica esta palabra justo? En algunos términos, habla de crecimiento espiritual. Tú y yo debemos crecer constantemente, hermano. ¿Por qué? Porque entonces contribuimos al crecimiento del cuerpo de Cristo. No solamente somos nosotros los salvos. ¿Ya tienen calor? ¿No? Bueno, a ver, vamos a prender ahí un poquito, y si no, tenemos ventiladores para que no les dé fuerte. Agárrese porque ahí viene el aire.
Entonces, mis hermanos, Pablo le dice en la Nueva Traducción Viviente, 2 Timoteo 3:15, para resumir este verso, le dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Hermano, si algo nos debe de preocupar, no son las circunstancias actuales, sino ¿qué vas a dar cuentas a Dios cuando te pida cuentas? Esfuérzate para presentarte delante de Dios. Dile a tu hermano con amor, con gozo, pero dile: hermano, esfuérzate, porque te vas a presentar delante de Dios. Amén. Pablo le dice a Timoteo: debes de ser un buen obrero, alguien que no se avergüence. ¿De qué? De predicar el evangelio. Y no solo eso, le dice que expliques correctamente la palabra de verdad. Y aquí es donde entra ahora, mis hermanos, el contenido del encargo que en los versículos del 2 al 5 el apóstol Pablo va a darle a Timoteo como pastor. Entre 5 y 9 mandatos vamos a encontrar aquí, hermano. El primero, hermano, el primer mandato, porque estas palabras, hermano, están en un presente o en un tiempo, que tiene que ver con mandatos. Es un mandato. Así es que el primer comunicado que Pablo le da a Timoteo en su responsabilidad, vamos a leerlo, 2 Timoteo 4:2, y le dice: que prediques. Y es la palabra griega kerizo, hermano. Y esa palabra le dice que proclames, que divulgues, que pregones en público. ¿Qué debía proclamar Timoteo, hermano? ¿Qué debía de divulgar, de pregonar ante el público? ¿Qué, hermano? ¿Sus talentos? ¿Sus dones? ¿Sus visiones? ¿Su conocimiento teológico? ¿Sus logros ministeriales? No. Diga conmigo, ¿qué tenía que predicar? La palabra de Dios. Y la palabra aquí, mis hermanos, viene del griego logos. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de las verdades del evangelio, las verdades que corrigen. ¿Recuerdas que Pablo le había dicho, 2 Timoteo 3:16? La palabra de Dios es inspirada, viene de la misma vida de Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Así es que Pablo tiene el deber de decirle al pastor: mira, Timoteo, tú no estás para gobernarte de las ovejas. Tú no estás para manipular a las ovejas. De hecho, ese fue el mandato que Jesús les enseñó y les dio a sus discípulos en Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, donde le dijo: mira, en el mundo y sus gobernantes lo único que desean es gobierno. Pero gobierno, ¿sabes cuál es su significado? Económico. Hermano, nos debe de quedar claro a nosotros los pastores y a ti que la iglesia está para escuchar la palabra de Dios, el verdadero evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de Dios al hombre a través de las escrituras. Y repito, las escrituras son el testimonio de lo que Dios dijo. Bueno, pero hay gente que te vas a encontrar que te dirá: bueno, pues sí, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, porque le hicieron varios hombres. Sí, le hicieron más de 40 autores, y Dios lo permitió en su condición. ¿Cuántos saben que en la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Pero ¿cuántos saben que la Biblia también menciona sus errores? Y hablo de David porque David fue un rey, en otras palabras, era un líder. En este caso, Timoteo es un líder. Algo que David, mis hermanos, logró consolidar en la vida y en el corazón de su hijo Salomón, en Primera de Reyes 3, es que le dice: Señor, te amo
como mi Padre te amó, y Él me enseñó tus estatutos, me enseñó tus mandamientos, tus palabras. Si algo, hermano, un líder tiene como responsabilidad, ¿sabe cuál es? Su casa. Diga conmigo, casa. Los que estamos aquí, hermano, no necesitamos ser dueños de un negocio, dueños de una empresa, dueños de representantes de una iglesia para que entonces, o estar en un ministerio y presidir para que entonces te digas soy líder. No, hermano. Según la Biblia, desde Génesis, el hecho de que dijera varón, ¿qué crees que te hace? Líder. Un hombre, hermano, es el líder. ¿De dónde? De su casa. Pero ese líder debe de gobernar con las verdades del evangelio, con el mensaje de Dios. ¿Cómo? Vamos a seguirlo viendo. Aquí, mi hermano, el punto de las escrituras y el tema de las escrituras, diga conmigo, es Cristo. Si alguien debe de sobresalir en un púlpito, ¿quién crees que es? Cristo. Si alguien debe de expresar la alabanza, ¿quién crees? Cristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo adoramos a Cristo, entendemos los 3 puntos básicos de la iglesia. 3 puntos básicos, pero que debemos de aprenderlos del propósito de la iglesia. Número 1, conocer a Dios. ¿Estás aquí, sabes para qué? Para que conozcas a Dios. Porque dijimos, hace un momento referimos y dijimos, el que conoce a Dios lo tiene todo. ¿Algún momento te has sentido vacío? Gracias por esa honestidad. ¿Los demás alguna vez se han sentido vacíos? ¿Por qué cree? Porque falta la palabra de Dios. Es que me siento vacío. Te falta la llenura del Espíritu Santo. No, yo creo en Dios. También los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. La palabra de Dios, si algo nos hace, ¿sabe qué? Nos consolida, nos regenera, nos redarguye. ¿A qué? A andar en el orden de Dios. Amado, una persona que anda en orden no debe de sentirse el rey del orden. Lo único que puede decir es Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha ayudado y solo su gracia me ha sustentado. Así es que, hermanos, en la Biblia tenemos las verdaderas claves del éxito real de la vida. ¿Cuántos de aquí quieren éxito? ¿Qué pasó antes? No quiero éxito. Amados, la Biblia tiene las verdades que da la clave del éxito para la vida real. No estoy hablando de un éxito aparente, efímero, superficial, acorde a las reglas de esta sociedad. Como te ven, te tratan. No, Dios no es como te ve. ¿Recuerdas cómo le dije a Samuel? Samuel, no mires la apariencia del hombre. Yo no miro tu apariencia. Amados, mira, perdón, yo todavía en la mañana le decía a mi esposo, voy a decir esto, pero no romper la enseñanza. Le decía a mi esposa, oye, mi amor, este color de traje no está muy, ¿ah? Y pues espero que no. Y me dice, papá, así está. No lo hice para distraerte, ¿no? Porque no queremos distraerte, pues el mensaje es Cristo. Pero es que el asunto no es lo que me pongo, hermano, sino lo que hay aquí adentro. Te puedo aparentar ser un pastor y vestirme bien, pero de la abundancia del corazón habla la boca. A mí me pega mucho cada vez que tenemos congresos y los pastores nos dicen, pues las ovejas son iguales al pastor. Ay, no. Pero a ver, levante su mano. ¿Cuántos líderes de casa hay aquí? Levántela. Ya saben lo que les voy a decir. ¿Qué creen? Ustedes son los pastores de sus casas, de sus casas. Ustedes son los líderes. Así es que, como tú eres, serán tus ovejitas. Si tú escuchas y obedeces a un pastor, pero ya hemos enseñado, nuestra responsabilidad es enseñarte
a estudiar. ¿Sabe, hermano? Uno de los textos que a mí me marcó mucho fue la de Josué 1:8. No sabe, fue uno de los textos que en su momento me lo aprendí de memoria. ¿Sabe por qué? Por el testimonio que implica. Y le dice Josué, voy a leerlo en esta versión que dice: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Quién? El pastor. Es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar las escrituras, pero me queda claro que en una sola línea. Por eso te aconsejamos, yo no te digo, no lo hagas, no, es decisión tuya. Pero si tú estás tomando de aquí, de acá, sermones, doctrina falsa, ¿recuerdas lo que te dije? Se nos olvida que Satanás ha librado una guerra por el oído del hombre. Y no todo lo que escuchas en las redes sociales es bíblico. Y lo peor es que como pastores tomemos de aquí, de acá, de lo que escuchamos y lo apliquemos a la congregación, porque no vas a crecer. Pero ¿qué hay cuando nosotros como pastores, hermano, nos metemos en el constante estudio de la instrucción para meditar en él día y de noche? No estoy presumiendo, es mi deber. ¿Cuántos líderes aquí hay? Es tu deber estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque está escrito. Eso asegurará tu obediencia a Dios. Por eso le dice Dios a Josué a través de Moisés: solamente así prosperarás tu vida. Y aquí prosperar es el que conoce a Dios. ¿Qué? Lo tiene todo. ¿Cuántos lo quieren tener todo? Sigue conociendo a Dios a través de la Biblia. Amén, hermano. El conocer mejor a Dios, sin duda, hermano, te traerá beneficios incalculables a tu vida. ¿Por qué, pastor? Porque te lleva a entender, entre muchas otras cosas, número 1, su poder; número 2, su gracia, su misericordia, su soberanía, su perdón, su carácter, su deidad, su justicia, su amor. Lotería. Amén, hermano, lo tenemos todo. Así es que cuando tus hijos pidan un consejo, los mires, tengas el discernimiento. ¿Qué está pasando en tu hijo? Si él necesita el poder, háblale de poder. Necesita gracia, háblale de gracia. Necesita misericordia, misericordia. Soberanía, perdón, carácter, deidad de Cristo, su justicia, su amor. Y entonces verás hijos vivos y eficaces. Vivos porque es el poder de Dios, y eficaces porque es eterna. ¿Cuántos quieren hijos eternos? ¿Cuántos de aquí son hijos eternos? Ahora, ¿por qué somos hijos eternos? Porque el que conoce a Dios lo tiene todo. El que tiene a Cristo en su corazón, ¿sabe qué prometió el Señor? Vida eterna. ¿Cuántos son hijos de un rey? A ver, otra vez. ¿Cuántos son hijos de un rey, de reyes y señor de señores? Compórtate como tal. Comportémonos, dijo el otro. Segundo mandato, mis hermanos, vámonos rápido. Predica la palabra, porque ella es viva y eficaz. Pero luego viene el siguiente mandato: que instes a tiempo. Aquí la palabra que es importante es la palabra instes, que es de aquí nuestro tema. Insta la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Esta es la palabra griega epistemi. Y esta palabra implica, hermano, estar sobre algo continuamente. Es alguien que arremete, que persiste en hacerlo, nada más que de una manera amistosa, con misericordia, con gracia. Amados, ¿sabe que necesitamos, esposos, principalmente el carácter de Cristo? ¿Sabes para qué? Para corregir con gracia y con misericordia. El esposo necesita el carácter de Cristo. ¿Para qué? Hermano, para que aprendamos a hablar con misericordia, con gracia a la esposa y a nuestros hijos. Ahí es donde está viendo la palabra viva y eficaz. Pero no solamente el esposo. ¿Quién cree?
también la esposa. ¿Cómo debes de hablar, esposa? Mira, en palabras de Jesús en Efesios 5, del verso 22 hasta el verso 32, si no mal recuerdo, al esposo le dice: habla con amor la palabra de Dios, y a la esposa le dice: habla con respeto la palabra de Dios. Y si juntamos el amor y el respeto, es lo que necesitamos en nuestros hogares: amor y respeto. Y lo que da el verdadero amor y el verdadero respeto no son tus buenas intenciones, sino la palabra de Dios en sus corazones. Hermano, a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Está bien que una esposa le diga al esposo: mi amor, es que... Y ya no es lo correcto, porque estásle faltando al respeto a tu esposo. Pastor, pero es que yo soy libre. Sí, también tu esposo. Yo tengo autoridad. También tu esposo. Porque el Señor dice en 1 Corintios 11:11 que los dos tenemos el mismo valor. ¿Amén o no, mujeres? ¿El hombre importa más que la mujer? No, hermano, Jesús no enseña eso. ¿La mujer importa más que el hombre? No. No, yo, pastor, yo quiero que mi esposo sea la cabeza. Ah, sí, pero yo soy el cuello. No, eso no existe. ¿Qué? Entonces, pastor, bueno, si los dos tenemos el mismo valor, somos una misma autoridad, pastor, ¿qué nos hace diferente? Los roles. Nuevamente toco el punto. El rol del esposo, el rol del pastor, hermano, es: insta con la palabra, arremete con la palabra, pero con mucho cuidado. Amados, vaya que si debo de observar mi vida y mi crecimiento como pastor, y ahí les doy un toque, líderes de familias, porque mi deber, hermano, y gracias a Dios, para eso están nuestros pastores, y para eso grabamos. Déjame decirte que grabamos los mensajes no para que veamos cuántos seguidores tenemos, o cuántas vistas, o cuántos likes, puntos buenos, puntos malos, no, sino para que escuchen lo que predicamos. Para eso son nuestros supervisores. ¿Sabes qué hacía Pablo con Timoteo? Supervisaba la iglesia. Y le dice a Timoteo: ahora tú eres un supervisor de la iglesia. De manera, hermanos, que le dice: mira, exhorta, anima. Bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, ¿cómo debe de estar Timoteo? Debe de instar a tiempo, es decir, estar sobre algo continuamente. Estar en la preparación, pero en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, debe de estar principalmente en la vida de todo líder, de toda cabeza. No, pastor, pero es que yo tengo mucho que hacer. Yo ese rol se lo dejo a mi esposa. No, no le corresponde a tu esposa, te corresponde a ti. Pero pastor, a mí me decían el matemático, porque tenía mucho problema con el estudio. No me gusta leer, pastor. Amados, es que no se trata de que te guste. ¿Cuántos? A ver, yo pregunto: ¿Dios es tu Señor? ¿Cristo es tu Señor? ¿El Espíritu Santo mora en ti? ¿Obedece? ¿Obedece? Siguiente, hermano, siguiente mandato: que instes a tiempo y luego fuera de tiempo. Ahí la palabra tiempo y fuera de tiempo. Vamos a consultar rápidamente Efesios, mis hermanos, capítulo 4. No pierda Timoteo. Efesios 4, verso 15 y 16. Porque el término de tiempo y fuera de tiempo tiene mucho que ver, es un contexto. Recordemos, hermano, que Pablo está hablando de los tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de apostasía, donde muchos cristianos están apostatando por cualquier cosa, hermano. ¿Sabe por qué? Por falta de convicciones. Una persona puede ser creyente y congregarse, hermano, tener fe, pero no tener convicciones. Y una convicción es aquello que yo creo, lo abrazo y no me suelto. ¿Cuántos quieren tener convicciones en Cristo? Bueno, aférrate de su palabra. Verso, ¿qué les dije? 15. Y dice, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál verdad, hermano?
la palabra de Dios. En amor, ¿qué dice, hermano? Crezcamos en todo. ¿Qué debemos hacer? Crecer en todo. ¿Y cómo vas a crecer, iglesia? Con la palabra de Dios. Y yo tengo que instarte con la palabra de Dios en todo tiempo. Diga conmigo, aunque me guste o no me guste, pastor. Los pastores que queremos un corazón conforme a Dios, y solo Él es el que determina si ese corazón lo tenemos. Escucha bien, te vamos a instar en tiempo y fuera de tiempo, con palabra que a veces vas a decir: ay, pastor, ha habido gente que se acerca y me dice: ay, pastor, no sabe cómo me llenó. Pero a veces ya no me dicen ni cómo ya ni me hablan y me ven feo, porque quizá no le gustó ahora la palabra. Pero mira lo que sigue diciendo: crezcamos. El propósito de la palabra, de instar con la palabra, es crecimiento, madurez, hermano, para que no tomemos nada personal. Si la esposa se equivoca, el esposo se equivoca, nuestros hijos se equivocan, pedimos gracia, pedimos perdón para seguir adelante en la vida cristiana, pero no nos ofende. Verso 16: de quien todo el cuerpo, bien concentrado y nutrido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué dice, hermano? Recibe su crecimiento para edificándose en amor. Ahora regrese a unos versículos anteriores, déjame ver cuál es. Ese me fue mi texto. Bueno, ahorita lo recupero. Perdón, ahora pásese al capítulo 5, ya lo encontré. Capítulo 5, verso 15 y 16. Dice: mirad pues, ¿sí dice así, hermano? Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16, léalo conmigo, hermano. ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Malos. La palabra tiempo, hermano, viene del griego kurios, y esta palabra, hermano, ¿sabe de qué habla? Es que hay dos tipos de tiempos. Son los tiempos de horas, segundos. Esta palabra griega, kurios, si no mal recuerdo, tiene dos significados. Uno es para referirse a tiempos, segundos, horas, pero otro habla de oportunidades. Hermano, ¿sabes que estar escuchando la palabra de Dios en este momento es una oportunidad más que Dios te sigue dando? ¿Sabes por qué? Ya lo dijimos, porque pronto viene el que va a juzgar tu vida. Amado, de nada sirve que estés aquí y tu corazón incluso no esté aquí. Ya me quiero ir, ya estoy cansado. Mira, lo vamos a decir con amor, pero si eso dice tu corazón, entonces tienes que preguntarle: ¿he nacido de nuevo? Dígale a su hermano que está a su lado: mi hermano, no me distraigas, estoy escuchando la palabra de Dios. Dígale. Ahora, hermano, aquí la palabra predica a tiempo y fuera de tiempo. Te escuchen o no te escuchen, si se ofenden o no, predícales. Mira, cuando a alguien le ofende la palabra, hermano, es bien fácil a veces no queremos que nadie se dé cuenta, pero nos damos cuenta. Pero no me preocupa, porque mi intención, escucha bien, no es ofenderte a ti, es ofender el pecado que no nos lleva a arrepentirnos. Tú predica la palabra, te escuchen o no, predícales. Ezequiel 3:10, mira lo que dice: y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. ¿Cómo? Toma en tu corazón todas mis palabras. ¿Sabes qué debemos hacer ahorita, hermano? Toma en tu corazón todas las palabras que Dios te diga.
pero escucha con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Habla en tiempo y fuera de tiempo. Amados, mi responsabilidad no es ofenderte en el púlpito, o pensar que el púlpito, hermano, nosotros lo tomamos para piedricarte. No, hermano, porque estoy predicando directamente. Otra cosa es que es que hay algunos hermanos o dar nombres. En otras palabras, Pablo le dice: tienes que predicar la palabra, porque la sana doctrina, ¿sabe por qué hay que predicar la palabra, hermano? Porque la sana doctrina va a sufrir, ¿cómo? Rechazo. Tercer mandato: redarguye. Y es la palabra griega elenco, que significa reprender, significa reprochar, refutar, acusar. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, tú tienes que reprender con la palabra, tienes que redarguir, reprocha, reprende? ¿Qué, mis hermanos? Acusa. Pero escúchame bien, aquí acusar no es avergonzarte, no. La idea es traer convicción de pecado. ¿Cuántos de aquí saben qué cosas no han ordenado? ¿O qué cosas ya desordenaron? Bueno, pues el Señor te dice que redarguye. Amado, si algo debes aprender es que la palabra de Dios es para redarguir, pero este redarguir es instruirte, es traerte convicción de pecado. Segunda a los Corintios 11:1, apúntalo, mi hermano, y dice en esta versión: ojalá me tolerareis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Recuerdas que cómo comenzamos? ¿Cómo la engañó? No con maldad obvia, sino con falsa revelación que sonaba convincente, con que Dios os ha dicho. Y esa palabra, mis hermanos, con que Dios os ha dicho, en el original, ¿sabe qué significa? ¿Quién es Dios para que te diga cómo debes vivir? Entonces, cuando alguien escucha la palabra de Dios y da un punto, puedes decir: ¿y quién es usted, pastor, para que me diga cómo debo vivir? Nadie, nosotros no somos nadie. ¿En qué sentido? Alguien me dijo una vez: ¿y usted, a poco usted no es el dueño de esa iglesia? Le dije: no, efectivamente no soy el dueño. Ahí está, pero soy el encargado, porque el dueño se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero somos los encargados. Hermano, yo no tengo la culpa, reclámele a Dios. Él fue el que me llamó, Él fue el que me puso. Cuando yo dudé del llamado, hermano, le mandaba un mensaje al pastor Chuy. Le decía: pastor Chuy, ¿yo cómo sé que Dios me llamó? Y me dijo: si el Señor te apoya en todo lo que tú haces y te da todo lo que necesitas para la iglesia. ¿Y qué cree, hermano? Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Le da una ofrenda de palmas, porque a Dios es toda la gloria. Amén. Por eso Pablo le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Verso 4: porque si bien alguno predicando otro Jesús que el que no os he predicado, o si recibís otro espíritu, aquí se refiere a otra persona, que el que habéis recibido, u otro evangelio que lo habéis aceptado, bien lo toleraréis. Bueno, vamos a entenderlo más claro en Gálatas 3:1. Mira cómo Pablo le habla a esta congregación, a los Gálatas, y les dice: oh Gálatas insensatos, malagradecidos. Y viene la pregunta:
¿Quién os fascinó? Esa palabra, hermano, significa ¿quién te hechizó? Si sabe que las filosofías y las religiones, incluso dentro del cristianismo, ¿saben qué hacen? Hechizan a la gente. Y ahorita vamos a ver lo que dice Pablo. ¿Quién los hechizó? ¿Para qué? A vosotros, dice, para no obedecer la verdad. Amados, por eso debes de tener cuidado cuando la Biblia habla de santidad, y aquí te hablamos de santidad, y tú sales y dices, no, ay, el pastor exagera, yo puedo vivir como quiera. Sí, es cierto, diga conmigo, puedo vivir como quiera, pero en el orden de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cómo debes de comportarte? Como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No debes de ser conocido como alguien que mete problemas. No debes de ser conocido como alguien chismoso. Ay, se me fue, es que es en el griego. Alguien que habla de más. Debes de ser alguien que cuida sus palabras, que eres prudente. Mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo? Con prudencia. Hombre sabio, ¿quién lo hallará? Dice Proverbios. ¿Quién lo hallará? Pues el que halle la palabra. Entonces nuestras palabras deben de ser para edificación. Verso 2, Gálatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Te das cuenta lo importante, hermano, de siempre estar instruyéndote y que tú tengas la disponibilidad de venir a esta iglesia para que cambies? Incluso, mira, lo voy a decir no con término legalista, pero tu manera de vestir, tu manera de ser. Por ejemplo, hace poco alguien que tuvo un milagro sobrenatural me mandó un mensajito y me puso: pastor, estoy confundido, mire, ¿me puedo poner aretes? ¿No? ¿Me puedo tatuar? Es que, pastor, pues como alguien ya me invitó a una congregación y en esa congregación dijeron prohibido prohibir, pastor, ¿me puedo hacer esto y me puedo hacer otro? ¿Y qué cree que le dije? No, si eres cristiano, no, ¿cómo cree, hermano? Le dije: no, mira, déjame instruirte qué es lo que dice la Biblia. En primer lugar, en esta casa de oración no te damos prohibiciones, te llevamos a tus convicciones. Ahora que estás en Cristo, pero pastor, yo he visto gente que llega. Bueno, es que él llegó así antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano se vestía así, se tatuó, se perforó la nariz, el labio, pero antes de conocer a Cristo. Y dice 2 Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, y aquí todas son hechas nuevas. Pero si tú abres tu oído, esa es la guerra contra falsas doctrinas donde dicen: es que no, ahora como tú eres libre en Cristo, tú no importa cómo te vistas, No, sí, la Biblia ya lo vimos y le dice a las mujeres deben de vestirse con cordura, los hombres también. ¿Te imaginas un varón que viniera aquí? Sí, bien fuerte. Hola, pastor, soy Juan 3:16. Pero aquí con chicharrón de puerco, imagínense aquí. Entonces le dije: mira, ¿qué hice, hermano? Tuve que reprender, no prohibir. Aquí viene el cuarto mandato: reprende, y es la palabra griega epitimao, que significa censurar, prohibir, pero ahorita vamos a entender el punto: reprobar malas conductas o falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que hice? Reprendí, pero no reprender significa hablarle mal, no. Lo llevé a que tuviera un entendimiento claro y le dije: mira, hijo, yo te aconsejo que sigas lo que dice la Biblia. Pablo le dice a los corintios dicen: Pablo, todo nos es lícito, y el pueblo dice: todo nos es lícito, pero Pablo dijo: pero no todo conviene. Entonces, como hijo de Dios, tú vienes ya sin ningún asunto de esos, pues no tienes que seguir la forma del mundo. Romanos capítulo 12.
Denme tiempo, por favor, Elesman, porque si no vas a ver. No es cierto. No, es que me ayuda. Entonces, Romanos 12, donde nos dice que nosotros debemos no moldearnos a este mundo. ¿Qué implica eso? Que ahora, como ya eres nueva criatura, entonces la palabra de Dios te va a reprender, va a reprobar esas malas conductas. La palabra de Dios va a reprobar esas falsas enseñanzas. Según a los Corintios 5:9, que dice: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con algunos que, llamándose hermanos, fueren fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrón, con tal ni os comáis. Ahora, este término, hermano, no significa que voy a desacreditar o apartar a alguien que haya fallado. Dígale al hermano que está a su lado: mi hermano, tu gracia, la gracia de Cristo, te sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra de Dios viene en el quinto mandato: exhorta, y es la palabra griega parakaleo, que significa amonestar, animar. Ahora, no solo la palabra de Dios es para reprender, la palabra de Dios no solo es para redarguir, sino también, ¿qué nos hace? Nos anima, nos consuela. Entonces, cuando yo le di la orientación bíblica a este hermoso joven, dijo: gracias a Dios por la palabra, pastor, y voy a obedecer a Dios. Porque bueno, alguien con doctrina, pues una doctrina lai, hermano, una doctrina, ¿recuerdan cómo dijimos? Una doctrina, ¿recuerdan? Híbrida, mitad mundo, mitad cristiana. No, hermano, diga conmigo: la vida cristiana híbrida no existe. Bueno, sí existe, pero no debemos practicarla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con la palabra le dice ahora: exhorta con la palabra de Dios, amonesta, anima. ¿Para qué? Para que sigan al Señor. El propósito de la palabra, de redarguir, de corregirte, mi hermano, de decirte en qué estás mal. Gracias, hijo. ¿Cuál es el propósito? Llevarte al Señor. Sigue en el Señor. Si fallaste, mi hermano, si te sientes mal, gloria a Dios. Te sientes triste, gloria a Dios, porque esa tristeza es según Dios. ¿Sabes a qué nos lleva la tristeza según Dios? Al arrepentimiento. Pero si esa tristeza te dice: no, apártate, no, ya no sigas, tú no puedes, esa no es de Dios, es del diablo. Y te manda esos dardos ¿a dónde? A tus oídos. Así es que, mis hermanos, primero a los Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Cómo, hermano? Animaos unos a otros. ¿Sabes cuál es tu deber como hermano? Voltea con el que está a tu lado. Dile: mi hermano, te tengo que animar en el Señor. ¿Y tú quién eres? No, pues soy tu hermano. ¿Cuántos de aquí tenemos más de 5 años, 6 años, 7 años en Cristo? Levante su mano. Son los hermanos mayores de los pequeños. ¿Y sabes cómo debes de comportarte? Con testimonio. Segunda Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Como que esto suena duro, ¿sí o no, hermano? ¿Para qué? Para que se avergüence. Verso 15: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ahora dígale al que está a su lado, dile: mi hermano, si te amonestan, no os enojéis. Si te dicen aguas con esto, no te enojes. ¿Y si me enojo qué? Pierdes. El que se enoja pierde. Suponías 3:10. De verdad, hermano.
El que se enoja pierde. ¿Sabes qué te lleva el enojo? Me voy de esta iglesia. ¿Por qué te vas? A ver, ¿cuántos de aquí están dispuestos a que se les exhorte? Se les redarguya, se les reprenda. Sabe, diría el pastor Carlos, ¿de verdad? Yo ya lo he hecho con algunos. Y hermanos, aquí se aplica lo que dice Pedro: obedecer a vuestros pastores y sujetarlo, para que lo que ellos lo hagan con alegría. Amados, no sabes, cuando te exhortamos y tú en lugar de enojarte, irte, ¿sabes qué haces? Reconozco, pastor, perdóneme, yo quiero seguir adelante y yo quiero edificar la iglesia. ¿Sabes que el venir a la iglesia y que te vean los hermanos, con eso edifica? Porque ese hermano que escuchó también la palabra dura, eficaz, que redarguye, que corrige, te ve y dices: oye, yo pensé que se iba a ir después de la palabra, pero no, aquí está. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Quinto mandato, y ya estoy terminando. Márcame los otros 5, hijo. Exhorta, es la griega parakaleo, que significa amonestar y animar, para que sigan que al Señor. Ahora, ¿cómo debía Timoteo predicar, redarguir, reprender, exhortar? Verso 2, leámoslo. ¿Cómo dice, hermano? Con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo debemos de predicar tus pastores? Con paciencia. ¿Cómo debes de ser tú? Con paciencia. ¿Cuántos líderes hay aquí? Levanten su mano otra vez. Predica en tu casa con paciencia. Miren, esto es lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho amor y respeto. Pero un hermano, una hermana que me vea feo, entonces ves feo a tu esposo. Y si no ves feo a tu esposo, entonces tu esposo no te lava con la palabra y te deja que sigas haciendo. Seamos feos. Digo, yo tengo una esposa que, híjole, a veces digo: Señor, ya. Sí. Pero gloria a Dios, porque si no fuera por mi esposa, yo seguiría, hermano, ofendiendo y lastimando ovejas desde este púlpito. Y bendigo a Dios porque me sigue, y no lo digo porque están nuestros pastores aquí, porque eso lo enseñamos y lo grabamos. Pero a veces, hermano, he tenido que exhortar, he tenido que reprender a alguien, pero no sabe cómo nos bendice que sigan adelante y que sean, y que crezcan en dos sentidos. Mire, en humildad, y ¿sabe qué más? En sencillez. ¿Sabe qué me quiere decir eso? Que Cristo te está transformando. ¿Y yo cómo te tengo que reprender y exhortar? Con paciencia, pero algo más allá, con longanimidad. Esa palabra viene de la palabra griega longaniza. De verdad, aunque se escucha así chistoso, pero ¿cuántos conocen el chorizo? ¿No viene así en cápsulas? ¿Qué cree? La palabra longanimidad, ¿cómo es la longaniza? No tiene principio y no tiene fin. ¿Sabe qué me dice el Señor? Nos dice a los pastores: con mucha paciencia sigue edificando a los hermanos. Escuche bien, hermano, si caemos una vez, 2 veces, 3 veces, aquí tienes unos servidores, incluyendo a mis hermanos del ministerio, porque vamos a tener la paciencia. Nunca vas a escuchar de nosotros: no, ni Dios lo cambia. No, mis hermanos, con paciencia te vamos a redarguir. ¿Cuántos dicen amén? Pero, de conmigo, pero ustedes también sean pacientes con sus pastores. Nada más quieren de aquí para allá. Y ustedes, es que el pastor me desesperan. Pues, también ustedes tengan paciencia, crezcan. A ver, mujeres, ¿cuántos tienen esposo? Levanten su mano. Y las que son viudas, también levanten su mano. Su esposo es Cristo. A ver, no estoy sola, no está sola. Todas tienen un marido, hasta se llama Cristo. ¿Qué significa?
Pues que ustedes también deben de tener paciencia con su güerito, su morenito, su flaquito, su gordito. ¿Sí? Ahora esta palabra paciencia, con esto vamos a concluir, es la palabra macrotumia, hermano, que significa paciencia ilimitada. Primero a los Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Cuántos de aquí tienen esposo? Esposa. Sean pacientes con los suyos. Ay, pastor, pero es que no entiende. Sé paciente, pero paciente no significa que digas: Señor, pues te lo dejo en tus manos. Redargúyelo con la palabra. No dejes de instarlo con las escrituras. Amén, hermano. Proverbios 1:8. El esposo instruye, la mujer, ¿qué hace? Perdón, el esposo enseña, la esposa instruye. ¿Qué quiere decir? El esposo va a enseñarle a los hijos, pero la esposa lo va a sellarlo. Eso que dijo tu papá es bíblico y yo estoy para que lo lleves a cabo. Diga conmigo: esposas, mamás, mujeres, no solapemos a nuestros hijos. Lo digo con amor y respeto. Nosotros como pastores jamás vamos a solapar las acciones de nuestras hijas, por eso las instruimos. Y Dios tiene que venir, redarguir y tratar. Y yo soy testigo que en su momento dado Dios con una de mis princesas trató. Fue muy duro, pero ¿qué creen? Después de haber tenido un tiempo duro y difícil, Él mismo os perfeccionó, afirmó y estableció. Y me gozo por ello. Así es que les doy el consejo, ustedes deciden. Yo quiero hijos temerosos de Dios. ¿Y ustedes? Entonces, con paciencia, y termino con doctrina. Póngase de pie, hermano, hasta aquí llegaremos. Y es la palabra griega didache, que significa con enseñanza bíblica. ¿Por qué le dice esto a Timoteo, hermano? Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Y aquí la palabra sufrirá es anejoma, hermano, que significa soporta, aguanta, tolera. ¿Qué? La sana doctrina. ¿Y sabe qué es la sana doctrina, hermano? Las verdades del evangelio que te confrontan para reconciliarte con el Señor. Pero ¿sabe qué va a pasar? Sufrirá la doctrina. ¿Cómo? Teniendo comezón de oír. Esta es la palabra griega okeo, que significa rascarse. Produce sensación agradable que gusta. Metafóricamente, hermano, está diciendo que habrá una ansiedad de oír lo que les gusta y les da sensación agradable. ¿Sabe cuáles son los términos de ahora, las predicaciones de ahora? Prosperidad, éxito, bonanza, puras bendiciones, pero no hay arrepentimiento, perdón de pecados. Así es que, mis hermanos, Satanás está destruyendo la sana doctrina. ¿Cómo? Con que Dios os ha dicho. La sana doctrina, hermano, tiene una función de sanar, curar nuestros corazones. ¿Sabe por qué a veces sufrimos en el matrimonio? Porque descuidamos nuestros roles. ¿Sabe por qué a veces sufren nuestros hijos? Porque descuidamos nuestros roles. Pastor, pero aun cuando he aplicado la palabra de Dios, sufrimos, pero sufres por obedecer la palabra de Dios y no por ser negligente con la palabra de Dios. Y Pedro decía que somos bienaventurados los que sufrimos por la palabra. ¿Cuántos sufren por la palabra? Bueno, levanta ahora tus manos y dile: Señor, yo sé que se amontonarán falsos maestros que intentarán encaminarme a falsas doctrinas.
Yo te voy a pedir, hermano, que le diga: Señor, yo no quiero pararme ante una televisión, ante mensajes motivacionales para que me distraigan de la verdadera doctrina. Tu palabra nos dice cómo andarán estos falsos maestros, maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, deseos malos, de avaricia, de codicia, de mentira. Amados, dile: Señor, líbrame de falsos maestros que en su doctrina lo único que ponen, que siembran, son malos deseos, avaricia, codicia, mentira. Y el Señor lo dejó establecido en 2 de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negarán al Señor. Amados, las consecuencias de esto, Pablo lo dice en el capítulo 4: apartarán, es decir, alejarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Amado, ten cuidado de desviarte, de caer en fábulas de psicología, de sociología, de humanismo, cuentos imaginarios, hermano. En unos años atrás se habló de un falso profeta, hermano, llamado Marjo Horne. Se dice que este profeta, hermano, públicamente pidió perdón porque engañó a muchos evangélicos. Lo prepararon desde los 10 años y fue una persona muy conocida en los Estados Unidos a sus 10 años. Y normalmente la gente es engañada, hermano, por no saber discernir entre falsas manifestaciones del Espíritu y realmente lo que es una manifestación en la carne, pero lo que es en realidad la manifestación del Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, Pablo termina diciéndonos a todos: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, la sobriedad habla de mantenernos vigilantes. Ahora levanta tus manos y dile: Señor, quiero ser un vigilante. Quiero tener mis sentidos, es decir, mi vida espiritual, en tu palabra, Señor, porque tu palabra me ayudará a soportar las aflicciones que vengan a mi vida. Si vienen aflicciones, Señor, las voy a aguantar con valor cristiano. Tú me das la gracia, Señor, para poder penetrar las adversidades, no saltar los muros, sino penetrarlos. Y esto lo lograré a través del Evangelio. Así es que, hermanos, deja que la obra del Evangelio se haga en tu vida. Ese es mi trabajo. Varones, ese nuestro trabajo. Haz la obra del Evangelio en tu casa. Cumplamos nuestro ministerio. Sin omitir nada, hermano. Sin diluir el Evangelio. Dile: Señor, me rindo a tu voluntad. Y haré equipo con mi hermano para que seamos buenos soldados, buenos corredores, buenos sembradores de la palabra. Porque tenemos un mandato: id y predicar el Evangelio. Ese es el tercer propósito de una iglesia: adorar, conocer y predicar el Evangelio. Gracias por tu palabra, Señor. Y la iglesia dice: amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya.